Vamos a realizar el siguiente exposición acerca de la ingeniería inversa de la antigüedad, las puertas del templo de Orón, el modelo matemático, la linealización y el análisis de control de un sistema termodinámico hidráulico. Como podemos ver en la figura, tenemos las puertas, las cuales se accionaban al prender un al encender una hoguera, este causaba presión sobre un recipiente con cierta presión y aumentaba el nivel de líquido o de presión de un cubo, el cual hacía de contrapeso con otro. Y al pesar un poco más, permitía girar el mecanismo para abrir las puertas. El fenómeno físico, la automatización. Como tal tenemos el disipador. Los fieles encienden el fuego del altar con calor, ¿no? Un- este, un- una variable Qt. Termodinámica. El aire en el depósito subterráneo se calienta y se expande. Aquí estamos aplicando termodinámica al pasar desde pasar calor hacia un recipiente con aplicando termodinámica. La hidráulica viene por la presión que empuja a través del sifón Q sub E. Q sub E es el calor en el sifón. La mecánica se viene al peso del cubo, PT, vence al contrapeso, haciendo descender el sistema. Los ejes giran y las puertas se abren un ángulo alfa T. El sistema multivariable integra respecto al flujo de fluidos y la dinámica rotacional. Tenemos la definición del sistema y variables de control. Para modelar el comportamiento dinámico, primero debemos identificar las señales que interactúan con la planta. Entrada controlable Qt, calor u ofrenda. Tenemos la perturbación, es la temperatura externa o de temperatura ambiente. La planta de Herón es la salida, alfa T es el ángulo de la puerta, el que se abre. Objetivo: encontrar la relación matemática dinámica, ecuaciones diferenciales y la función de transferencia alfa, alfa S sobre QdS. El sistema térmico, balance de energía. Tenemos la generación de calor, el balance, que viene representada por la fórmula Qt menos Qp dt es igual a K1 derivada de la temperatura con respecto al tiempo. El cambio de temperatura depende de la diferencia entre el calor entrante y las pérdidas. Pérdidas de calor. La pérdida de calor en Qp dt es igual a K2 por T menos la temperatura externa. Las pérdidas de calor son proporcionales a la diferencia de temperatura ambiente. La expansión del aire. La expansión de aire viene definido por Q sub E dt y este es K3 por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. La variación de la temperatura genera un caudal, un flujo o un flujo de aire. El subsistema hidráulico, dinámica de fluidos y masa. Variación de nivel. Q sub E dt es igual a por derivada de la altura con respecto al tiempo. Aquí tenemos dos variables, el área y la altura, que va a ser variable en el tiempo, ya que vamos a estar transmitiendo un líquido o presión al cubo y este va a aumentar su altura. El aire entrante desplaza el fluido elevando el nivel de H y un área. La variación de la masa total. La masa va a variar en función de A por H de T por K4 más M'. La masa total M es la suma del líquido A por H por la densidad y el cubo vacío M'. El peso del depósito viene dado por Pt es igual a masa M de T por G. La fuerza gravitacional ejercida por la masa acumulada. El subsistema mecánico. Dinámica de Newton. Balance de fuerzas
y aplicamos la segunda ley de Newton. P de t, que es el peso de t, menos Fc, bueno, menos B de t, esta es la fricción, ¿no? La fricción viscosa es igual a masa por aceleración. El peso, el contrapeso, la fricción es igual a la masa por la aceleración. Relación cinemática. Alfa de t es igual a y de t sobre r. La conversión del movimiento lineal y a rotacional alfa. Observación. La ecuación de Newton no es lineal. El término m de t por d de t cuadrado y sobre d de t cuadrado multiplica una variable de estado por una derivada de otra variable. Análisis. Punto de operación. Estado estacionario. Definimos el punto de equilibrio donde todas las derivadas temporales son cero. D con respecto a d de t es igual a cero. El calor de equilibrio es Q sub 0 es igual a QPO. La temperatura T sub 0 es igual a QPO sobre K2 más temperatura externa y 0. El caudal Q sub E sub 0, Q sub E sub 0 es igual a 0. La masa en equilibrio es P sub 0 sobre G. Y esto es igual a F, la fuerza del contrapeso sobre la gravedad, asumiendo un equilibrio de fuerzas estáticas. Nivel inicial. H sub 0 es igual a M sub 0 menos M'. A multiplicado por K4. Los valores iniciales del sistema son Q sub 0, T sub 0, el caudal Q sub E sub 0, la masa M sub 0 y H sub 0. El sistema se linealizará alrededor de este punto de apertura alfa 0 es igual a pi medios. Linealización del modo matemático. Aplicación de series de Taylor truncadas para aproximar la dinámica no lineal. La introducción de variables de desviación. Modelo no lineal. El peso P, que es el peso menos el contrapeso menos la fricción, eso es igual a la masa por la aceleración. La linealización de o serie de Taylor viene aproximado por un delta de P de t es igual a K' por delta de M de t, K prima segunda derivada de delta de y sobre d de t más K prima tercera t cuadrado delta de y sobre d de t cuadrado. K prima viene dado delta del peso con respecto a delta de la masa. Y esto es igual a 0. La fricción K sub prima segunda es igual a B, que es la fricción. K prima tercera es igual a la masa en equilibrio, o K sub prima tercera. La transformada de Laplace del tiempo t a la frecuencia s. La traducción del sistema de ecuaciones diferenciales lineales a ecuaciones algebraicas. Q sub s menos Q sub p ds es igual a K sub 1 por s más t ds. Qp ds es igual a K2 t ds menos t externo. La temperatura del sifón menos la temperatura externa. Q sub E ds es igual a K3 por S por T ds. El caudal es igual a K3 por S por la temperatura. La masa es igual a por K4 por HDS, donde el caudal es igual a la área por S por HDS. P sub S es igual a K' tercera S cuadrado más K' segunda de S con respecto por Y de S. Variables expresadas como desviación de punto de equilibrio, condiciones iniciales nulas. La construcción del diagrama de bloques, dinámica térmica. El calor genera temperatura, regulada por la retroalimentación de pérdidas. El calor genera una temperatura y este genera una retroalimentación que genera pérdidas. Bueno, las pérdidas vienen por caso 2. La temperatura T sub S es la integral del calor neto acumulado. La construcción del diagrama de bloques, dinámica mecánica. El flujo del aire se convierte en masa, peso y finalmente en movimiento. El flujo del caudal viene por A sub S, esa es una variación de altura,
K4 por A es la variación de la masa, G es el peso, y 1 sobre S K prima segunda más S más K prima segunda por Y de S es una variación en R que viene finalmente a ser un ángulo de la puerta. Arquitectura de control de sistema complejo. El diagrama de Global combina la dinámica térmica con perturbación externa y la mecánica para mostrar el flujo de señal completo. Q sub S por 1 sobre K1 de S, la temperatura externa, acá viene una primera retroalimentación, la temperatura externa es una perturbación que señala el sistema, K sub 3 de S, para generar el caudal. El caudal a su vez genera una diferencia de área, una altura. Ese a su vez genera una diferencia de masa y una diferencia del peso. Todo eso tenemos con una retroalimentación del ángulo al calor. El sistema de lazo abierto global con retroalimentación térmica local. La función de transferencia, la respuesta ante el fuego. Resolviendo el álgebra de bloques para la temperatura principal Q sub S, asumiendo la temperatura externa es igual a 0, sería la siguiente. Alfa sub S sobre Q sub S es K3 por K4, G más K prima sobre A por R por S, por K1 por S más K2 por K segunda más S por K tercera prima. Acá tenemos el integrador, el acumulador de nivel, la dinámica térmica de primer orden, la dinámica mecánica de inercia y fricción. Análisis de perturbaciones, el efecto del clima. En función de la transferencia de temperatura exterior, asumiendo que Q sub S es igual a 0, tendríamos que A alfa corresponde a la temperatura externa, viene por la función de transferencia de K2 por K3 por K4 más G más K prima por A por R por S multiplicado por K1 por S más K2 multiplicado por K prima segunda más S K prima tercera. Tenemos que la sensibilidad ambiental es susceptible a abrirse espontáneamente en días de calor extremo si la temperatura externa supera el umbral de equilibrio durante el tiempo suficiente debido a la integral 1 sub S. Conclusiones. El legado de ingeniería. En el pasado teníamos esto y en el presente vamos a tener un sistema que es controlado por un calor, una temperatura externa. Tenemos la dinámica térmica que ya hicimos, el integrador de nivel, la dinámica mecánica que a su vez mueve la puerta un cierto ángulo. Hemos validado que el mecanismo de Ron es un sistema de control estable, interdisciplinario y predecible mediante leyes físicas fundamentales. Con eso sería todo por mi parte.